Bueno, continuando con la caracterización del periodo que llamamos preclásico, ahora vamos a hacer un acercamiento a lo que se llama el preclásico olmeca. En primer lugar, un señalamiento. El término olmeca es un término arbitrario que intenta designar a los habitantes de la costa del Golfo en un periodo que va aproximadamente desde el 1500, para muchos desde el 1650 antes de Cristo, hasta el 400 o 600 antes de Cristo, perdón. Vuelvo a reiterar, desde el 1500, 1650 antes de Cristo al 400 o 600 antes de Cristo. Y digo que es arbitrario porque es el nombre que en la costa del Golfo se le daba a los habitantes en un momento mucho más tardío, cercano al momento de la invasión europea. En principio, pensar entonces que el olmeca va a designar a una cultura, a un registro cultural que es factible de detectarse en un área con asentamientos nucleares en la costa del Golfo y que se expande generando esto que en nuestro primer encuentro sobre la periodización hablamos a partir del concepto de horizonte, que permite detectar cómo una matriz cultural se expande en un área geográfica que excede el lugar central o nuclear de producción. El área de la costa del Golfo tiene características muy particulares. Es un área pantanosa, podríamos visualizarla como un área donde hay un sinnúmero de islas rodeadas de río. Sería como un gran archipiélago pantanoso y abarcaría los estados actuales de Tabasco y el sureste de Veracruz. No existe una uniformidad tampoco en lo olmeca, por lo tanto hacia el interior del preclásico olmeca se han establecido tres divisiones. El periodo olmeca preclásico, temprano, o olmeca I, que iría desde 1600, 1500 a.C. a aproximadamente al 1200, ejemplificado por el sitio ceremonial de San Lorenzo. Como ustedes verán, son nombres totalmente arbitrarios, ¿no? También los que se le dan a los centros ceremoniales que caracterizan cada uno de estos subperiodos o etapas menores. El olmeca II o el olmeca medio, que estaría ejemplificado por el gran centro ceremonial que caracteriza al olmeca, que es la venta, y que predominó entre el 1200 a.C. al 900 a.C. Predominó. La profundidad para algunos autores va más allá del 1200. Y por último, el olmeca tardío, que va del 900 a.C. al 400 a.C. con un centro paradigmático que es el de Tres Zapotes. La organización de la vida material en los olmecas tiene por lo menos tres grandes rasgos. En el olmeca temprano sigue existiendo evidencias de la caza y la recolección, acompañando el proceso de afianzamiento de la agricultura. Y esta agricultura tiene dos grandes espacios. Por un lado se cultiva en las tierras cercanas a los ríos, en lo que podríamos decir las orillas, que periódicamente son desbordadas. Recuerden ustedes, bueno, claramente deben hacer alguna alusión a esa imagen que tiene el Nilo para el Egipto antiguo, y que periódicamente son entonces fertilizadas estas tierras por el propio desborde de los ríos. Eso va acompañado también con otro sistema, que es el de tala y quema, el sistema de Rosa, y a partir entonces de la combinación de estas dos grandes sistemas agrícolas se lograban por lo menos 2 cosechas anuales. Más lejanos de los ríos, estos centros que logran en una
expansión, desbordar el área nuclear del centro ceremonial y de las aldeas inmediatas, se podría decir que en las tierras llamadas altas, ya no las tierras bajas de las costas del Golfo, lograban obtener una cosecha anual más. Esto desde el punto de vista de ese indicador que siempre tomamos, que es el patrón de subsistencia. Desde el punto de vista de la centralidad del poder o la complejización sociopolítica, los olmecas son las primeras grandes jefaturas de Mesoamérica. Ya vamos a ver que esto generó una discusión que abarcó por lo menos más de un siglo, entre mayistas, que sostenían que los mayas eran la cultura madre, y los olmequistas. Pero lo voy a retomar eso más tarde y brevemente. Decía entonces que los olmecas configuraban las primeras grandes jefaturas mesoamericanas. Y en ese sentido podemos decir que eran tal vez algunas familias, pensando que estas jefaturas pueden ser identificadas como jefatura de linaje determinada por el parentesco o el elemento parental, es una de las grandes hipótesis. Siempre estamos trabajando con problemas y aproximaciones o hipótesis. Fueron algunas familias entonces quienes controlaban estas tierras, que propiciaban estas cosechas, y de algún modo entonces se configuraron y se consolidaron las primeras jefaturas de linaje. Por supuesto, este control de la producción agrícola y el centralizar el excedente le permitieron entonces construir algunas lealtades hacia el interior de las sociedades que en forma de patrón aldeano se encontraban en los hinterland bajo su regencia, su control, y se tejieron entonces las primeras lealtades políticas, siempre políticas, religiosas, pensando en la religión acá con otras características muy lejanas a lo que es la religión en las sociedades actuales. Y estos centros ceremoniales entonces constituyeron a la vez centros prístinos de peregrinación. Esto es importante para retomar ese otro elemento que enfáticamente señalamos hacia el final del primer video o de los primeros videos, respecto a el papel que comienza a asumir el intercambio. En todo centro de peregrinación se gestan también intercambios de bienes y productos y materias primas que provienen de diversas regiones. Entonces, en principio, algunos acuerdos, y digo algunos porque en esta profundidad histórica son mayores las preguntas y las respuestas disidentes a ciertos problemas. Pero en principio, algunos acuerdos, que son siempre meras guías para que ustedes puedan ir luego a las lecturas. Lo olmeca, en principio, además de ejemplificar en sus centros estas primeras consolidaciones de jefatura, constituye un estilo artístico. O sea, podemos definir la cultura olmeca a través de ciertos registros materiales donde se manifiesta cierto esteticismo que es propio de los centros olmecas, y están evidenciados por las grandes cabezas colosales, estas cabezas enigmáticas con rasgos negroides y en algunos casos orientales, que se conjugan con un elemento que llega a lo cultico en Mesoamérica para quedarse, que son los rasgos felínicos. La presencia del jaguar se asocia a lo cultico y al poder desde estos tiempos prístinos, preclásicos, hasta el advenimiento de la invasión española. Y también aparecen los altares, donde muchas veces se repiten estas figuras antropomorfas, son de menor proporción, y ahí aparecen mucho más característicos los rasgos orientales que los afros o negroides, y también las estelas, donde hacia el final aparecen elementos también escriturarios. Entonces este estilo artístico olmeca está plagado de un elemento donde tenemos muchas preguntas aún sin resolver, pero donde claramente es una materialización de un mensaje que lejos está
de ser solamente sagrado, pero donde lo sagrado tiene preponderancia. Y esto está dado por la figura del jaguar y un elemento que con mucha claridad se configura en el Olmeca 2 y el 3 respecto al control de los ciclos del tiempo, donde aparece también esa vinculación entre lo escriturario y lo calendárico. Y lo profano, que no deja de ser un elemento totalmente profano, pero que no podemos dejar de reconocerlo, tiene que ver con la imagen de los jefes en sí, que si bien podemos evidenciar como sacerdotes, tienen un elemento concreto que es el primer germen de gobierno complejo, ¿no? Entonces, esas cabezas colosales que en muchos casos después fueron destruidas y enterradas cuando su poder de convencimiento fue puesto en discusión o fue interpelado y que terminaron siendo destruidas y algunas de ellas enterradas o abandonadas en territorios anegadizos, dieron cuenta tal vez, una de las grandes hipótesis de ciertas rebeliones o reacciones de los grupos aldeanos ante estos jefes, es una de las hipótesis, y del mismo modo también entonces eso que nosotros concebimos como altares pueden ser pensados como tronos de estos gobernantes, ¿no? Entonces